He estado este fin de semana en una ciudad preciosa que se llama Ronda, en Málaga, y resulta que en Ronda hay el escudo de la ciudad, aparece Hércules, el héroe de la antigüedad, que a lo mejor algunos hemos tenido la oportunidad de leer las pruebas de Hércules. Y una de las últimas pruebas de Hércules es la de luchar contra un gigante que se llamaba Anteo, que era hijo de Poseidón y de Gea, es decir, del dios de los mares, Poseidón, y de la diosa de la tierra, Gea. Y Hércules, que como bien sabéis, pues era un fortachón, los que habéis visto la película pues ya lo recordáis, Bueno, pues Hércules iba venciendo a su contrincante, a Anteo, pero cada vez que Anteo caía en tierra, como que recobraba el vigor y las fuerzas y se volvía a incorporar y volvía a la lucha. Y Hércules le volvía a vencer, Anteo caía a la tierra y se levantaba renovado. Hasta que se dio cuenta Hércules de que cuando Anteo caía en tierra, con quien entraba en contacto era con su madre, la diosa Gea, y ella en el contacto le devolvía todo el vigor y todas las fuerzas. Así que Hércules lo que acabó haciendo fue cogiendo a Anteo, levantándolo en alto para que no tuviera contacto con la tierra, y ahí acabó con él. El contacto de Anteo con su madre, la divinidad de la tierra, le daba las fuerzas. Cuando estaba en contacto, en unión con ella, tenía fuerzas. Algo así le ocurre al cristiano, ¿sí? Que no somos héroes de la antigüedad, ni tenemos luchas contra titanes, pero sí que tenemos la batalla de la vida. Si permanecemos en unión con Jesucristo, si estamos unidos a la vid como los sarmientos, de tal manera que nos hacemos uno y que lo que sube de la raíz y pasa por el tronco llega a nosotros, esa savia, esa vida, ese nutriente, si nosotros permanecemos unidos en comunión con Jesucristo, con Dios nuestro Padre, con el Espíritu Santo, si es así, tendremos vida, daremos fruto, seremos testigos. Si el cristiano, si tú y yo, no recurrimos a la oración, es decir, al encuentro en intimidad, a hablar con Dios nuestro Padre, a tratar de amistad con el que sabemos que nos ama, si habitualmente no nos nutrimos con la gracia de los sacramentos. Por cierto, hay 7 sacramentos y en este Evangelio que acabamos de proclamar aparece 7 veces: permaneced en mi amor. Si no nutrimos nuestra vida bautismal con la gracia del perdón en el sacramento de la confesión, con la gracia del pan de vida, la Eucaristía, la dominical, por supuesto, pero ojalá entre semana nos alimentemos con el pan de vida, ojalá adoremos al pan vivo que ha bajado del cielo y que se ha quedado en medio de nosotros en el sagrario y que se expone en la custodia tantas veces. Si no tenemos ese nutriente, no tenemos vida, no tenemos fuerzas, no podremos ser testigos. Escuchamos en la primera lectura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo, el perseguidor de la Iglesia, al que le seguían teniendo miedo con motivos, da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Él valientemente les contaba cómo había visto a Jesús en su camino a Damasco. Esta semana, algunos lo sabéis, esta semana pues he compartido a través de un canal de YouTube pues el testimonio de la llamada
que Dios me hizo para ser sacerdote, ¿no? Y os confieso que ha habido unas cuantas personas que me han dicho, oye, gracias, que me ha ayudado. Pero al primero que me ha ayudado ha sido a mí. Hacer memoria de lo que Dios hace en tu vida, recordar cuántas gracias has recibido, de cuántos lugares te ha sacado, de cuántas cadenas te ha liberado, cuántos regalos te ha hecho. Esto nos hace mucho bien. Nos hace mucho bien recordarlo y agradecerlo. No digo yo que haga falta contarlo, compartirlo entre nosotros muchas veces en nuestros grupos, ¿verdad? Muchos de vosotros estáis en distintos grupos en la parroquia. Nos hace mucho bien contarnos unos a otros cómo el Señor pasa en nuestra vida y salva. Nos hace mucho bien, porque si no, se nos olvida y porque parece como si Dios no estuviera y no actuara. Solo si estamos unidos como la vid a los sarmientos, solo así podremos vivir lo que nos decía San Juan en la segunda lectura. Hermanos, no amemos con palabras y de boca, sino entregando la vida, perdonando al que te ofende, dando la vida a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, en el trabajo, como cristiano en medio del mundo, viviendo en el deseo de la entrega, de la generosidad, del compartir, de tantas cosas, de la vida cristiana. Dice el apóstol Santiago en su carta, muéstrame, no, tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Yo, a través de las obras de la caridad, te indicaré que efectivamente Dios está actuando en mí. Decía San Juan, ¿qué decía San Juan? Esperad. Tenemos plena confianza en Dios, ¿no? Somos de la verdad porque amamos de verdad y con obras, Pero decía algo más que quiero leeros, ¿Sí? Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. A veces decimos, yo soy de Dios, yo creo en Dios, pero ¿tu vida qué dice? Un amigo sacerdote, buen amigo, dice, Julián, la vida habla tan alto que no deja escuchar las palabras. Es decir, tú y yo podemos decir muchas cosas, ¿no? A algunos nos toca decir muchas cosas. Pero ¿qué dice tu vida? ¿Qué dice tu vida? Tu vida dice, soy de Dios, gloria a Dios, bendito sea Dios. ¿Tu vida dice eso? Quien se acerca a ti dice, aquí hay un amigo de Dios, aquí hay un testigo de Dios, aquí hay un creyente en Dios, aquí hay alguien que se fía de Dios. ¿Sí? Ayer casaba una parejilla joven, 30añeros, sí, joven, pero que muchos han estado, ambos han estado durante años esperando que llegara la persona adecuada y han tenido la oportunidad de unirse en una relación, pues así, más fácil, más rápida, más en el mundo, nos vamos a convivir antes de casarnos y así probamos, que es lo que te dice la gente, Pero no, se han fiado. Han dicho, Señor, dame la persona que quieres para mí. Y se la ha mandado. Esto no lo hace todo el mundo, Para hacer esto hay que tener fe. Hay que tener fe. Y el Señor, a quien cree en Él, le poda. Algunos de vosotros tenéis experiencia del campo, ¿no? Sois de aquí, de Cienpozuelos, habéis visto plantar, cuidar. Para que dé fruto la planta, hay que podarla. La planta sufre. Y cuando a nosotros el Señor nos manda una purificación de tantas maneras distintas, ¿cuántos de nosotros actuamos rebelándonos y diciendo, Señor, no quiero? Y lo que está haciendo es cortar para que crezcas. ¿Qué cosas tiene que cortar Dios en tu vida y en la mía
para que des más fruto, para que tu fruto dure. ¿Qué cosas hay en tu vida y en la mía que no permiten que crezca la gracia de Dios? ¿A cuántas cosas nos acostumbramos? Podríamos hacer aquí una especie de examen de conciencia público, ¿no? Hay gente, se acerca a confesar y te dice, no, padre, yo no tengo pecados. Bueno, a ver, lo de todo el mundo, critico, engaño un poco, alguna mentirijilla. Eso no permite que crezca la vida. Pecadores somos todos somos pecadores, por eso todos nos confesamos, o deberíamos. Otra cosa es hacer las paces con el pecado. El Papa Francisco dice, pecadores sí, corruptos no. El corrupto es el que sabe que está pecando y dice, adelante, sigo. ¿Sí? Ojo si hemos hecho pequeños pactos secretos o no tan secretos, que hacen que ponga una vela a Dios y otra al enemigo. Y dices, sí, yo quiero ser cristiano, pero vivo como el mundo, pienso como el mundo, hablo como el mundo, esto lo hace todo el mundo. Pero la pregunta es, a ti y a mí Cristo, ¿qué nos ha dicho? Que para que tengas vida y vida en abundancia, sigas sus caminos, no los caminos del mundo, porque ancha es la carretera que lleva a la perdición, es facilísimo, pero para entregar la vida, para dar la vida, para perdonar, para vivir en la misericordia, para eso necesitamos el Espíritu Santo, la gracia de Dios, permanecer unidos. Y no solo, y ya termino, no solo a la vid, sino en la viña del Señor, que es su iglesia. ¿Cuántos hermanos, por falta de comunidad cristiana, no crecemos, nos estancamos, nos paramos? Bien, está bien así, ni robo ni mato, Padre. Señor, pero si has sido hecho por el Señor para la santidad, para crecer. Vamos a pedirle al Señor, por medio de la Virgen María, que es la primera que nos ayuda a cultivar nuestra vida cristiana, la que nos enseña a guardar en el corazón las palabras de Dios, la que nos enseña a dar gracias, la que nos enseña a compartir nuestra fe. Vamos a pedirle, Madre, enséñame a permanecer en el Señor para que dé fruto. Enséñame a permanecer para que pueda crecer, para que pueda ser purificado, para que el Señor me pueda podar. Pregúntale al Señor, Señor, ¿dónde tienes que cortar en mi vida? A lo mejor es en el móvil, por supuesto en contenidos inadecuados del móvil o del ordenador o de la tele, en series subidas de tono que nos hacen tener malas ideas, malos pensamientos, malas miradas, por supuesto a veces en engancharnos y en tantas otras cosas. Señor, corta tú, porque si no cortas tú, yo no corto. Vamos a pedírselo con valentía, sabiendo que el Señor lo que quiere es darnos vida y vida en abundancia, que tengamos fruto y que nuestro fruto permanezca y dure. Que María Santísima nos lo alcance para cada uno de nosotros. Amén.